En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma y en el Evangelio de hoy tenemos el relato de la primera multiplicación de los panes. Vemos cómo lo seguían a nuestro Señor, era popular. Y por lo que vemos, el profeta más popular en todo Israel. Consta en los evangelios. Al punto que lo querían hacer rey y por eso huye. Por otros milagros también vemos cómo era reconocido como profeta por el pueblo y que los jerarcas de la sinagoga, los fariseos, los escribas, la élite religiosa corrompida, en la falsificación de la ley de Moisés, que eso es el judaísmo, no se atrevían muchas veces a matarlo por miedo al pueblo. Y necesitaban una excusa políticamente correcta para liquidarlo. Por eso le seguía tanta gente. Y vemos aquí cómo al cabo de 3 días, nuestro Señor, preguntando a sus discípulos, sabiendo bien qué iba a hacer, no quería que la gente se regresara en ayunas, podían desfallecer, había de todo, mujeres, niños, ancianos. Entonces, vemos su caridad, su preocupación, e indica la dificultad, sabiendo bien lo que iba a hacer, pero dice, bueno, para que se vea la magnitud de lo que iba a hacer. Felipe le responde que lo que tenían, o la suma que él proponía, no alcanzaría ni para un bocado. Claro, 5.000 personas. Y si es como dice el padre Castellani, que son 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, bueno, no entremos ahí, pero ya 5.000 personas, qué banquete, alimentar a tanta gente. Y pues bien, había un muchacho o un niño joven con 5 panes y 2 pececillos o algunos pececillos, y nuestro Señor los hace sentar. Por eso pudieron saber más o menos cuánto había de personal, y multiplica los panes y los pececillos entre las manos de sus apóstoles. Milagrosamente los apóstoles van viendo cómo de eso que tienen entre las manos se va multiplicando. Y todo el mundo se sacia, y al punto que sobran 12 canastos. Y nuestro Señor, como hombre pobre, no bota la comida, manda a recoger. Y 12 canastos. O sea que comieron todo lo que quisieron. No fue un gran banquete de pachá, pero sí comida suficiente, pan y peces, para saciar el hambre dignamente. Y esto, mis estimados hermanos, es un doble presagio de lo que acontecería en la iglesia a través de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles y el resto. Cómo se multiplica la palabra de vida eterna, porque no solamente de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, el pan del alma, la verdad eterna, la verdad revelada.
Dios encarnado. Entonces, vemos cómo ese pan simboliza, significa, figura, o como quieran llamarle, esa propagación de la palabra de Dios. Y no solamente de la palabra de Dios, sino también del otro pan, el pan eucarístico. La Eucaristía, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Es decir, la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa. Son los dos caminos reales por los cuales la Iglesia crece. A través de los apóstoles y sus sucesores. A través de la jerarquía, de los ministros. A través entonces de la palabra evangélica y de la Santa Misa. Y vemos que todos los otros sacramentos giran alrededor de la Eucaristía. Entonces, ahí nos prefigura nuestro Señor no solamente la institución de la Eucaristía en la última cena, sino el progreso, la proyección de la Iglesia basada en estas dos vías reales, la palabra y la Eucaristía. Y todo lo que alrededor de ello está, le acompaña. Y vemos, mis estimados hermanos, que Satanás se las ha arreglado muy bien para que estos medios fuesen adulterados, viciados, corrompidos, así como la élite del pueblo elegido corrompió la ley de Moisés, corrompió los profetas y llegaron hasta matar al Mesías anunciado por la ley, por Moisés y por los profetas. No nos extrañemos que la jerarquía oficial de la Iglesia, parecidamente o peor, corrompiera también el Evangelio de Cristo, de la Iglesia. Y hoy vemos tristemente que es un hecho y consumado. No es una realidad a venir, es ya. Y existe. Otra cosa es que haya gente que despierta después de 40 años, como Galat, por ejemplo. Pero más vale despertar tarde que nunca. Y a ver que cuando despierten, pues no se caigan de un porrazo porque todavía tienen lagañas pegadas en los ojos. Pero de algo sirve. Porque bueno, la gente que sigue, lo que ve en la televisión, lo que le halaga los sentidos. Y el verdadero profeta no predica por televisión. ¡Ojo! Y aquí un breve paréntesis. El padre Castellani, por ahí en una de sus homilías, dice en el Evangelio de Jesucristo que el anticristo predicará por televisión. No sé si es profético,
pero bueno, che, si ahora tenemos los videos papales de Francisco, decime vos de quién se trata. Profético. Un argentino profetizando que el anticristo pseudoprofeta es el que algún día predicará por la televisión, porque esa no es la manera de predicar de Cristo, ni de la iglesia, ni del Papa. Cristo predicaba a través de sus apóstoles. Y ellos multiplicaban así también la palabra. Y así podían las multitudes oír. Era todo el fenómeno que ya se ha olvidado de mnemotecnia. Se memoriza por palabras de cliché y se va así predicando lo oído, lo asimilado. Pues bien, entonces las coincidencias abruman, pero ahí están. Y pues bien, si se corrompe la palabra, de la que tanto hablan los protestantes, pero es una palabra tergiversada completamente, porque es una exégesis con olor a sobaco, así. No es con teología, es con cadáver de teología, porque una teología sin fe no es teología. Será un aparato técnico, pero no es teología. Porque hay que interpretar según el magisterio de Cristo y de su iglesia. Y por lo cual el magisterio de la iglesia es infalible. Y por lo cual el Papa, como cabeza de ese magisterio, es infalible cuando habla es cátedra, pero no más allá de los parámetros. Y no me voy a meter aquí a explicar esto, que ya también lo he dicho. Podría recordarlo, pero no. Entonces, la palabra corrompida, el evangelio corrompido, y de ahí para abajo, la moral, ¿a dónde? Y corrompida la misa, la Santa Misa, el testamento de nuestro Señor, firmado con su sangre en la cruz, muriendo por decir la verdad, que Él era Dios. Y Él quiso entonces dejar eso no en un testamento de papel, de letra que se diluye con el tiempo, papel que se rompe y corrompe, sino a través de la Santa Misa, de un sacramento sacrificial o de un sacrificio sacramental, como tantas veces ya se lo he dicho. Y la instituyó en la última cena. Hizo a sus apóstoles ahí mismo obispos. Y les dijo que hicieran eso en memoria de Él. Pero no como un recordatorio, sino que efectuaran causalmente, porque los sacramentos en general causan lo que significan. No es causalidad sola, no es significación sola, es la
conjunción sacramental de causar significando y significando causar. Y esa causalidad significativa y esa significación causal es precisa, determinada, unívoca, no es ambigua, no es más o menos determinada, ni más o menos indeterminada. Es precisa y concisa. Claro está que en algunos sacramentos nuestro Señor, al instituirlos por su virtud divina, no determina todo en concreto. Y esa determinación en concreto, la primera es la significación causal, que solamente Él como Dios puede dar, y es lo que instituye el sacramento. Después la forma y la materia, que pueden estar no determinadas del todo, sino genéricamente, y falta particular o en concreto, sea la forma o sea la materia. Y eso entonces la Iglesia lo va determinando. Pero no es que la Iglesia haga otro rito, cambie. No, determina, fija lo que en aquello que en tal o cual sacramento no lo determinó en concreto, sino de modo genérico, lo puede hacer la Iglesia, sin tocar la sustancia determinada de nuestro Señor en su institución, que puede ser amplia, porque puede ser todo, significado, forma y materia. O puede ser simplemente significado y forma, y la materia la deja señalada genéricamente. O puede también significado, la forma, con algunas precisiones, y otra parte imprecisa por lo genérico, para que la Iglesia la precise, y además la otra parte de la forma. Entonces, salva illorum substantia quiere decir eso, lo instituido por nuestro Señor en la mayor o menor determinación, que después la Iglesia puede y debe de determinarla, pero no cambiarla. Los ritos son de sucesión apostólica, porque la Iglesia es apostólica. Un papa ni la Iglesia me puede hacer ritos nuevos, perdón. Me pueden precisar como Pío XII la materia del sacerdocio, que antes era la entrega o la tradición del cáliz, y ahora él dice no, son las manos. Pero estaba en la antigua fórmula de la prorrección, de la entrega de las cosas, que significaban el sacrificio, y las manos. Precisó, no cambió. La tomó de ahí y dijo, esto es más preciso que lo otro. Bueno, pero no se inventó un nuevo rito. Un nuevo rito inventado con los elementos que sean, no es un rito de la Iglesia ni legítimo. Ese fue un desliz de los teólogos de los años 60 o 70, y no 60 ni 70, porque es la década en singular y no los años en particular, como en algunas regiones, por ejemplo, dicen, y que rechina. Ya está escrito. Bueno, entonces, con mucha largueza, se les fue la paloma.
las cosas sagradas hay que tocarlas con mucho cuidado. Y una vez que la iglesia las tiene definidas, el modificarlas ya está mostrando, evidenciando que hay una intención otra, distinta de la iglesia en su tradición. Y el que vaya en contra se está oponiendo cismáticamente a la tradición, aunque sea el Papa. Y esto hay que decirlo, porque a Pablo VI le dejaron mucha libertad para que con el judío masón Bugnini, perdón, no sé si Bugnini era judío, pero Pablo VI sí. Entonces, mucha libertad. Porque le tuvieron que haber dicho, ojo, él podía de pronto hacer una misa en español, en lengua vernácula, traducirla, modificar algo del rito externo, ceremonial, pero no tocar la fórmula. Canonizado ya por San Pío V, que no hizo la misa de San Pío V, sino que la restituyó a su primigenio origen, al cual se le habían adosado por los obispos de aquí y de allá cositas. Entonces expurgó, limpió y cuajó, no inventó, y la canonizó. Luego, si yo meto la mano ahí, en el Sacra Sacrorum, ¡ojo! Ya es grave. Así todo se toca el rito de la consagración de la Santa Misa y se toca el del orden con la consagración episcopal y las ordenaciones presbiteriales o de sacerdotes. Se tocaron más cosas, pero miren lo que se está tocando. Justamente el medio de proyección real de la iglesia, palabra Eucaristía, misa y sacerdocio. Pero como había una teología deficiente, amén de una filosofía deficiente, no había los anticuerpos, las energías y luces para combatir. Y encontramos dormida a la gente, a los obispos, a los teólogos. Dormidos. Pero ya habían sido suavizados paulatinamente. Es que esto no cae así. Entonces, se modifican. Se oculta la intención con apariencias. Puedo tomar esto de un rito y de otro. No, yo puedo tomar el rito copto, si se me da la gana, el Papa, por ejemplo. Pero no cojo una palabrita del rito copto y porque yo tenga ya una célula de Juancito, yo ya tengo a Juancito en la célula. A menos que lo clone. Pues bien. Entonces han sido adulteradas la misa y el orden en la consagración episcopal, notablemente, cambiándola totalmente, dejando un I. Y también modificaron la de los presbíteros, con una menor
acción de cambios. Pero cambio. Entonces vemos que se fue a la raíz y no nos dimos cuenta. Pero ya es hora que nos demos cuenta. Pero ¿qué pasa, mis estimados hermanos? Ahora resulta que tenemos una nueva teología sacramental tradicional por obispos tradicionales que me enseñan un nuevo concepto teológico para oponerse a aquellos emotivos, como yo supongo, y que hagan con argumentos teológicos. Y ya se imaginarán quién es el que habla así, si leyeron el último y tercer eleison de Monseñor Williamson. Y me perdonan, pero si ustedes se cansan de mí, es porque hay un obispo que es más cansón. Y no hay que dejarle, mis estimados hermanos, coger delantera. Y si él no es emotivo porque tiene sangre de alacrán, pero es inteligente, pues aquí también te va a ir con inteligencia. Y yo no soy uno de tus gatitos. Entonces, Monseñor Williamson, si apelas a la inteligencia, te voy a demostrar que tú y tu teólogo, el bocho, digamos, como dicen en la costa, la Biblia, el padre Calderón, son dos modernistas intelectuales. Porque tú, Monseñor Williamson, ¿qué dices? Rito suficientemente católico, rito suficientemente válido, claramente ilegítimo, pero muy probablemente válido, porque eso lo dijo el gran, la panacea, el padre Calderón. ¿Y qué es eso de ritos suficientemente católicos, suficientemente ambiguos, suficientemente válidos, que llegan a ser muy probablemente válidos? Oiga, esa teología yo no la conozco. Eso de la causalidad suficiente es puro modernismo introducido dentro del tomismo. El principio de razón suficiente de los posibles viene de Leibniz o Leibniz. Y la realidad es tanto lo que es como lo posible, que no es pero puede ser. Y así el Gret, maestro de manual de seminarios para imbéciles, hay que decirlo, ¿qué es el ser, el ente? Lo que es perfecto y lo que puede ser falso. El ser, el ente es lo que es y no lo que puede ser. Entonces esa concepción de la posibilidad esencial es la que va a venir a fundamentar esa noción de causalidad como principio suficiente, causa suficiente. Pero como el inteligente de Monseñor Williamson y del padre Calderón nos han dado cuenta que tienen una filosofía chata, moderna, entonces les es fácil hablar de lo suficientemente ambiguo
de lo suficientemente católico, de lo suficientemente válido y saltar a lo muy probablemente válido. Pues tu abuela, esa teología te la puedes comer, Monseñor Williamson y Padre Calderón. Y si tienen inteligencia, úsenla. Así de claro. ¿Por qué no dice muy probablemente inválida? Porque tiene que justificar la fraternité, neofraternité. Monseñor Williamson, ¿qué hizo? Saltó del barco a último momento, pero ayudó a que se hunda. Al padre Cardoso, que le escribe desesperadamente, como se puede ver en el video y en la conferencia que se publicaron del domingo pasado, que la publicaron, no sé dónde apareció, bueno, a mí, yo la vi. Le escribe a Monseñor Williamson: padre, que va a destruir, paciencia, el caos va a ser peor, se va a necesitar mucha más paciencia. Tiene bien puesto entonces, ya veo, su emblema episcopal con la Rosa Cruz. Eso es típico de un Rosa Cruz. Sabe perfectamente lo que va a pasar y como lo está provocando, pues paciencia. Y ahora el padre Cardoso se da cuenta. Bueno, más vale tarde que nunca. Entonces vemos cómo Monseñor Williamson es destructor de lo poco que quede. Es diabólico este plan. Entonces, la nueva misa y la nueva consagración son inválidas. Monseñor y Padre Calderón, Monseñor Williamson y Padre Calderón. No basta decir como tú haces que tiene un elemento del rito copto, que me tome todo el rito copto y lo acepto, pero que me tome unas palabritas que en el rito copto signifiquen lo católico, no quiere decir que porque la tomo y la introduzco en una fórmula nueva inventada va a tener el mismo significado católico. Lo más lógico es que no lo tenga. Por lo menos. Y que nunca lo ha tenido en Occidente. Porque en el rito copto lo puede tener dentro del contexto y la mentalidad. Pero en el rito romano preciso, no. Entonces eso no es suficiente. Pero como estamos con la teología sacramental de dos sabiondos sofistas, causalidad suficiente. Lo posible entonces basta. Muy probablemente válido. Pues no. Y con la misa otro tanto, aunque duela. Los sacramentos y la misa como sacramento sacrificial o sacrificio sacramental tiene que significar por la operación misma de la acción ex opere operato la gracia que significa. Si no la significa, no la opera, no la hace. No es magia. Se necesita la precisión significativa, sacramental, precisa. Y no como estos creen que el contexto ex adjuntis, los que está aledaño
entornando a la fórmula, me explicita, o mejor dicho, me determina, explicitándome lo que pueda haber de equívoco o de ambiguo en la fórmula. Eso es un error de Komarazawi y es un error del padre Calderón y un error de Monseñor Williamson. Porque la fórmula o forma es en sí determinada. Ni más ni menos. Y exayuntis, lo que está entornando y envolviendo, me explicita todas las connotaciones que conlleva la fórmula. Entonces me viene a revelar, como una radiografía, por decirlo así, lo que hay ahí, pero no me lo determina ni me lo indetermina, porque el rito en sí esencial tiene que ser determinado, porque es una causalidad sacramental y esa causalidad no la da los exayuntis, lo que está alrededor. El envoltorio del regalo no hace al regalo. Expresa, si está bien hecho, lo que conlleva dentro el regalo, que es distinto. Pero no me cambia para nada lo que está dentro. Entonces, ¿para qué sirve el rito ceremonial? Para explicitar lo contenido ahí. Y lo que sí puede hacer es que si yo no me doy cuenta, como ha pasado con los nuevos ritos, es que esas expresiones me digan la verdadera intención que yo no he captado todavía, señores. Eso es muy distinto. Y para que quede claro, aunque vuelva a repetir, el solo hecho de meter en la fórmula de la consagración del pan y del vino, tomad y comed, tomad y bebed, y haced esto en conmemoración mía, como lo indica el breve examen crítico, vuelve narrativa la fórmula. Y según Santo Tomás, la fórmula narrativa es inválida. Eso solo, sin tocar el resto. Porque ya he tocado. Antes la fórmula eran este texto y ahora es este texto más unas palabritas. Que esas palabritas forman parte del relato. Y me relativizan todo el resto. Por eso en el breve examen crítico se dice que los equívocos llegaron hasta la esencia del rito. Y un rito equívoco en su esencia es inválido por falta de significación sacramental. Entonces, no solamente se quedan con eso, sino que me cambian. Pero claro, como tengo un concepto erróneo de la fórmula o forma sacramental de la consagración del vino, por una teología deleteria que no ha comprendido lo que dice Santo Tomás, me quedo con lo que signifique la transubstanciación y el resto, bueno, será importante, pero se puede vender, se puede cambiar. Pues no. Porque no es solamente significar la transubstanciación. Hay que significar el sacrificio. Y por eso se hace en la fórmula de la sangre.
porque la sangre derramada expresa más la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, por eso tiene que estar en la fórmula. Y fórmula que viene de Jesucristo. Aunque no todas las iglesias orientales tengan todas las fórmulas exactas como la tiene muy precisamente el genio del rito latino. Pero de todos modos tiene lo necesario para significar la transubstanciación y el sacrificio. Ambas cosas. Y el rito latino lo tiene de una manera superlativa, en su máxima expresión. Porque hasta me habla del mysterium fidei, que en los otros ritos no los tiene. O algunos lo traen y otros no. Pero ¿por qué el rito latino lo trae? Primero porque es la liturgia que viene de San Pedro. El Mysterium Fidei viene por tradición apostólica que nos dice a través de San Pedro que fue nuestro Señor el que las pronunció. Entonces no es lo mismo no tenerlas en algunos ritos orientales, pero tener toda la doctrina que en el rito latino tenerla y quitarla. Oiga, ahí hay un problema. Porque ¿qué es el Mysterium Fidei? Me está diciendo que es el misterio de la fe. ¿Y de qué fe? En la transubstanciación. Sí, pero ojo, y del sacrificio. No solo de la transubstanciación. El misterio de fe, el objeto de fe, es la transubstanciación, que lo creo por la fe que me dice que nuestro Señor está ahí, presente. Y en el de su pasión, me dice Santo Tomás, muy breve y sucintamente. Al yo sacarlo, le estoy quitando esa precisión para conformar a los protestantes y darle las garantías que ya no hay nada que a ellos les estorbe. Entonces, es importantísimo. Yo no puedo decir, bueno, como no están los otros ritos, no. Quitarlo del rito romano ya es amputarlo. Y sin embargo, las otras consagran. Pero aquí no consagraría porque ya tengo otra intención. ¿Por qué lo saco? Porque ya no va a ser el sacrificio de la cruz. Va a ser el sacrificio de alabanza. Va a ser el sacrificio de nuestros corazones, humillados y contritos, como dice la nueva misa. Entonces así los protestantes van bien. Y es mucho más todavía el problema, porque nuestro Señor Jesucristo dijo por vosotros y por muchos. No dijo por todos. Si Él hubiera dicho por todos, vale. Él lo hizo por todos y se consagraría. Pero si Él dijo por vosotros y por muchos, pro multis, y yo lo cambio, no consagro. Porque son palabras de Cristo y todos los textos de los ritos orientales lo tienen, con mayor o menor precisión, pero lo tienen. Entonces,
no solamente me dice Santo Tomás que me debe de significar la transubstanciación, el sacrificio, sino también el único sacrificio de la cruz, no otro sacrificio. Y por eso entonces está expresado el fruto de ese sacrificio, de esa pasión y muerte, que es la salvación. Y por eso dice por muchos y no por todos, porque no todos se salvan. Entonces, inválido. Lamento. Con Santo Tomás e intelequia. Ok, Mr. Kansas. Y vos, che, que estás por allá en el fin del mundo, ¿te enteraste? Bueno. Entonces, ¿con qué cuento chino me vienen a decir muy probablemente válido? Tu abuela. Sí, Caperucita Roja fue tu abuela, claro. O como diría un amigo mío de España, exagerando quizás un poco, no, es que Monseñor Williamson quiere tener la garantía de que la misa que decía el papá, la cena protestante, mejor dicho, era válida. Bueno, no tienen sacramentos válidos para lo que es la misa, porque no tienen el sacerdocio válido, ya definido por León XIII, punto. Pero bueno, y en eso inválido que encima tienen, quieren convertir la misa y ya la han convertido. Entonces, yo no tengo la culpa, pero las cosas son así. Si Monseñor Lefebvre no llegó a tanto, bueno, ya hizo lo suyo, suficiente. Ni Gerard de Laurier tampoco llegó a tanto, llegó a decir que podrían ser inválidas con la nota 15, porque eso lo hizo él bajo la supervisión de Monseñor Lefebvre, pero fue él que lo redactó. No se atrevió a decir inválido. No ha dicho todo lo que yo he dicho del Mysterium Fidei. No ha hecho todas estas precisiones teológicos tomistas. Igual. Pero hoy nos vemos obligados. Y la pugna, y la lucha, y la defensa por la verdad obliga. Con inteligencia, monseñorcito, ok. Aunque con emoción también, ¿babéis? Bueno. Pero con la inteligencia por delante para que la burra de Balán no te espante. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, discúlpenme, me alargué, repetí, pero hay algunas cositas nuevas, agregadas, que no me vengan a decir lo que el sofista número 1 en el que se apoya Monseñor Williamson, que es otro sofista, afirma. Por lo menos la conclusión debiera ser la contraria, muy probablemente inválido. Así de claro. ¿Y qué pasa? Y bueno, no sé. Es que esto es apocalíptico, señores. ¡Ah! Pero es que el Apocalipsis, con su interpretación milenarista, es algo condenado por la Iglesia. ¿Cuál Iglesia? ¿Cuál condenación? Un decreto disciplinar, no doctrinal, que no precisa. ¿Qué? Entonces,
Y ya de eso he hablado y hice un artículo para refutarlos a los tontunos de forro católico, que no sé a qué misa van, porque critican a la fraternidad, a Monseñor Lefebvre, a todo el mundo y se creen los más católicos. Para mí que son judíos. No de religión, pero sí de sangre que sale. Si uno no es muy buen católico. Eso es lo que pasa. Y que le puede estar pasando al padre René Trincado con el otro apellido que no sé qué tiene. Porque es una furia contra que se diga que el día que venga Cristo Rey instaurará en plenitud aquí en la tierra su reino, eyectando al príncipe de este mundo, Satanás. ¿Cuál es el problema? Ah, pero como yo creo en un papa y en un emperador a lo estilo judío, como me lo hizo ver Galatino en la Edad Media, bueno, historias de judíos, como dice el padre Castellani. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, perdónenme la insistencia, pero que Monseñor Williamson pare, que no siga saboteando. Claro que esto me da el lujo de demostrar las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Y nos sirve, mis estimados hermanos, para que apreciemos el contenido de la Santa Misa. Y fíjense, y no me quiero olvidarlo porque es importante para la riqueza espiritual. Hay una objeción que dice, y contesta Santo Tomás, la objeción dice, ¿por qué poner misterio de fe si el sacramentum fidei, el sacramento de la fe, es el bautismo? Oh, ¿qué contestarías tú, Monseñor Williamson? ¿Suficientemente? No. ¿Posiblemente? ¿Más o menos ambiguo? No. Tomísticamente. Pues bien, dice Santo Tomás. El bautismo es sacramento de la fe como profesión de fe. Pero la misa, la Eucaristía, es sacramento de fe no como profesión, sino como objeto de fe. Y entonces por eso está ahí, porque es el objeto de nuestra fe en la transubstanciación y en la pasión y muerte de Cristo. Y por eso había que sacarlo, porque era el sello de garantía de la invulnerabilidad sacramental. Y así los protestantes entendieron más que los católicos que todo ya estaba dicho. Y por eso lo pueden aceptar. Y no me quiero alargar, porque ya me he alargado, pero lo dejaré para otro, lo que dice ese famoso que no sé quién es, que sale en YouTube, 3 puntos sobre la misa, se ve que es un chileno, tradicionalista, que dicen que se niega 3 veces la transubstanciación en el rito de la nueva misa, y él al darse cuenta después de algún tiempo dijo no, el sacerdote que sabe eso y dice la misa, si niega la transubstanciación, ¿cómo la va a hacer? Claro que quedaría el dilema, entonces el bobito sí consagra. Pues yo diría ni el bobito tampoco consagra. Pero eso hablaremos otro día. Entonces, mis estimados hermanos, que nos sirva el misterio de la fe. En esa transubstanciación del cuerpo exangüe, sin sangre, por las fuerzas de las palabras sacramentales. Otra cosa es que por real concomitancia nuestro Señor esté ahí todo entero. Y de la sangre derramada en la cruz, especificando el sacrificio de la cruz por sus frutos.
que si yo los niego, los frutos, niego el sacrificio. Y el misterio de la fe de la pasión y muerte, en la que nos vamos a adentrar con los domingos de pasión. Entonces vemos que para mal que bien, todo nos sirve para estas preparaciones cuaresmales y a la gran Semana Santa. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos cobije y ayude para que así en la meditación del misterio de la fe podamos amar, conocer y servir más a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.